ya estudiado por varios domingos. Diga conmigo, las señales de los últimos tiempos. Una vez más, diga conmigo, las señales de los últimos tiempos. La semana pasada hablé acerca de aquellos que se van a quedar después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué va a pasar con aquellos que se van a quedar en la gran tribulación? Yo no quiero que nadie se quede. De los que estamos aquí, es más, no quisiera que nadie se quedara. Pero proféticamente hablando, mucha gente se va a quedar en esta tierra y no va a ser llevado a esa hermosa experiencia del arrebatamiento de la iglesia. Y yo quisiera que veamos un video. Yo quisiera que este video nos ayude a ver un poquito. Podemos apagar las luces, gracias. Yo quiero que a través de este video podamos nosotros vislumbrar un poquito. Ahora, este video obviamente es un video, es una edición, pero nos muestra, nos ilustra un poquito de la realidad que sucederá cuando el arrebatamiento de la iglesia venga y algunos desgraciadamente se queden. Yo quiero que veamos este video. ¿Está listo? Vamos a verlo. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está mal. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo?
te supliqué. Ahora sí, llegó mi hora. Tan solo una pequeña ilustración de lo que sucederá en poco tiempo en esta tierra. Las señales se están viviendo, se están viendo. Cada día de nuestra vida que pasa, estamos viendo que las señales, las profecías se están cumpliendo. Y por eso la importancia, mis hermanos, de vivir una vida de arrepentimiento y una vida de santidad. Ahora, el mensaje que yo traigo hoy se titula El perfil de un cristiano verdadero. Es decir, que el día de hoy, mis hermanos, ya no se sabe con exactitud quién es un verdadero cristiano. Y por eso la importancia de escudriñar las Escrituras para que nosotros podamos saber quién es realmente un genuino cristiano. Y vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar, son muchas características, pero quiero solamente que veamos 7 puntos, 7 características básicas de las pruebas de un cristiano genuino. ¿Quién es? ¿Y saben por qué lo voy a predicar? Porque yo quiero que cada uno de los que estamos aquí sea un cristiano genuino, y por tanto, si es cristiano genuino, entonces podemos disfrutar del arrebatamiento de la iglesia. Y que todos aquí, si Cristo viene un domingo por la mañana, todos, que nadie se quede en este lugar. Todos nos vayamos con el Señor. Amén. Amén. Y por eso debemos estudiar la Biblia, porque hoy en día, hermanos, mucha gente dice ser cristiana. Mucha gente dice ser cristiana. Pero su vida a veces no muestra un verdadero cristianismo. Muchos dicen ser cristianos, pero su vida es diferente. Su vida es otra. Su vida es contraria a lo que la Biblia nos enseña. Y por eso la importancia de conocer cuál es el perfil de un cristiano genuino, de un cristiano verdadero, de tal manera que podamos nosotros saber. Tú puedes saber, hoy mismo debes saber si eres un verdadero cristiano y si es que tú irás juntamente con aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios y podamos ser llevados a la presencia de nuestro Dios. Pero antes, ¿qué les parece si oramos? Amado Señor, amado Padre, en esta mañana nos acercamos delante de ti, mi Padre, para pedirte que tomes nuestras vidas. Y te rogamos, mi Señor, para que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos ilumine nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, para poder comprender tu bendita palabra. Y ayúdanos a tomar decisiones correctas. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero llevarles a Primera de Juan. Primera de Juan es una carta escrita exclusivamente al pueblo cristiano. Y el apóstol Juan, ese Juan que era arrebatado, ese Juan que era colérico, ese Juan que era egoísta, ese Juan que junto con su hermano Jacobo le pidieron al Señor, y con ayuda de su mamá, que uno se sentara a su izquierda y el otro se sentara a su derecha. Ese Juan, ahora transformado,
ahora un anciano escribe esta carta y nos da muchos detalles acerca de lo que es un verdadero cristiano. Así es que vamos a ver, en primer lugar, antes de ver Juan, ustedes conocen, mis hermanos, lo que dice Mateo 7. No lo busquen, solamente anótenlo para que ustedes lo puedan estudiar más adelante. Pero Jesús nos dice que debemos cuidarnos de los falsos profetas, ¿no es cierto? Pero luego al final dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, yo no puedo decir aquí en esta iglesia quién es cristiano, quién es cristiana. Yo no puedo como pastor etiquetar a las personas para decir quién es y quién no es. Solo Dios sabe quién es. ¿Me explico? No sabemos. Alguien me dice, pastor, ¿y esta persona es verdaderamente cristiana? No lo sé. Lo único que puedo decirle es que según las Escrituras hay un perfil, y ese perfil nos ayuda a ver, a comprender, a vislumbrar un poco si esa persona es un verdadero cristiano o no. Y Juan nos descubre, Juan nos enseña, Juan nos ayuda a descubrir a aquellos que verdaderamente lo son y a aquellos que no lo son. ¿Están listos? El primer perfil de un cristiano genuino es que el verdadero cristiano anda en luz. Escuche esto, el verdadero cristiano anda en luz. Primera de Juan capítulo 1. Ahora sí quiero sus Biblias, quiero ver sus Biblias allí en sus manos para que ustedes puedan corroborar que lo que estoy enseñando es una realidad. Primera de Juan, el capítulo 1, por favor. Dice el verso 5 en adelante lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y miren lo que dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué somos? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, entonces tenemos, ¿qué cosa? Comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que el verdadero cristiano, ¿cómo debe andar? En luz. Debe andar en luz. El verdadero Hijo de Dios debe andar en luz. ¿Y qué es la luz? Pues hermanos, si nosotros comparamos la luz con las tinieblas, la luz tiene que ver, mis hermanos, con santidad y pureza. El verdadero cristiano anda en santidad y pureza. Las tinieblas tienen que ver con pecado y desviación. Cuando alguien vive en pecado, vive en tinieblas. Si alguien dice que anda en luz, pero en realidad anda en tinieblas, dice la Biblia, esa persona es una persona que miente, porque la luz no está en él, porque sus acciones no concuerdan con la luz, porque su vida no concuerda con una vida de luz, sino con una vida de tinieblas. No puede un hijo de Dios decir que es cristiana, pero anda fornicando. No puede decir a alguien que es hija de Dios, pero anda adulterando. No puede alguien decir soy hijo de Dios y anda en los bares emborrachándose. No puede un hijo de Dios decir soy hijo de Dios, soy un cristiano, pero no está viviendo según las Escrituras. No puede ser, mis hermanos. O eres o no eres, pero el que anda en luz procura vivir en santidad y procura vivir en pureza. No escucho amenes.
Y alguien dijo, ¿para qué vine hoy? Está dando duro el pastor, está pisando callos. Yo prefiero eso. Yo prefiero enseñarte la verdad. Pero es necesario que podamos comprender lo que dice las Escrituras. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2. Un verdadero cristiano confiesa sus pecados continuamente y constantemente. Un cristiano, aunque es cristiano, de alguna manera cae en pecado, ¿no es cierto? O sea, no podemos negar eso, porque todavía vivimos en esta tierra, todavía vivimos en este mundo. Y como dice el apóstol Pablo, que estamos en el mundo, pero no militamos según el mundo. Estamos en nuestra carne todavía, pero no militamos según la carne. Pero un verdadero cristiano, hermanos, cuando peca, le duele en su corazón haber pecado. Cuando un cristiano peca, se entristece. Cuando un cristiano peca, le duele en su corazón. Cuando un cristiano peca, se siente avergonzado delante de su Padre Celestial. ¿No es cierto? Cuando un cristiano peca, hermanos, hasta cierto punto se deprime y se entristece. Pero no solamente se entristece y se deprime, sino que busca al Señor. Y va al Señor arrodillado, arrepentido, quebrantado. Y le dice, Padre, he vuelto a pecar otra vez. Me duele, me siento avergonzado delante de ti haber pecado otra vez. Pero Señor, perdóname. Tú conoces mis debilidades, pero te ruego, Dios, tu perdón. Ruego que la sangre de Cristo limpie mi corazón, limpie mi pecado. ¿Qué dice Primera de Juan, hermanos? Ahí mismo, en Primera de Juan, dice el verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, todavía hay pecado en nosotros, porque todavía seguimos siendo humanos, porque todavía vivimos en esta tierra, ¿verdad? Pero el verdadero cristiano reconoce que tiene pecado en su corazón y le duele en su corazón haber pecado. Y por eso Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Cuando Adán y Eva pecaron, mis hermanos, en lugar de buscar a Dios, en lugar de acercarse a Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron, se alejaron. Muchos cristianos, por no escudriñar la Biblia, cuando pecan, en lugar de venir a la iglesia, se alejan de la iglesia. Por eso, si tú en la semana pecaste, lo que tienes que hacer es inmediatamente, ahí en tu casa, buscar un lugar a solas donde poder confesar tus pecados. Y si no, vente el domingo. Acá habrá palabra que seguramente transformará tu corazón y confesarás tus pecados delante de Dios, y Dios será propicio a ti y te perdonará y te limpiará y te dará una nueva oportunidad de vida. Si confesares. Pero el que no es hijo de Dios, le es habitual pecar. Y cuando peca no le duele en su corazón. Cuando peca busca justificación en lugar de arrepentimiento. Uno que no es cristiano no le pesa haber pecado. Al contrario, busca donde más pecar. Estamos aprendiendo, mis hermanos. Así es que el verdadero cristiano se duele, se contrista, a veces llora de frustración porque dice, ya llevaba 3 meses sin haber pecado y otra vez volví a caer. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tú seas honesto con Dios. ¿Saben qué significa confesar?
que seas honesto y que vayas delante de Dios y que no escondas nada delante de Él y le confieses lo que has hecho. Y Él, como es fiel y justo, ¿qué va a hacer? Perdonará tus pecados y limpiará tu corazón. Así es que este es el segundo. Pero ¿qué pasa cuando uno peca? Cuando alguien dice ser cristiano y luego peca y no le duele en su corazón. No creo que sea cristiano. No creo. Porque cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo que está en él, ¿qué hace? Le redarguye y le convence de pecado y le ayuda a acercarse al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos redarguye, que nos anima, que nos acerca al Padre Celestial. ¿Sí? Así es que acerquémonos confiadamente, dice la Escritura. Número 3. Una tercera característica de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano guarda los mandamientos del Señor. Miren lo que dice aquí mismo en Primera de Juan, pero el capítulo 2 y versos 3 al 6. Miren lo que dice Primera de Juan 2, del 3 al 6. Dice lo siguiente: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, fíjense el verso 4, el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por eso nos decimos ser cristianos. ¿Qué es un cristiano? Al principio de la era cristiana, mis hermanos, a los cristianos no se les llamaba cristianos. Tenían varios nombres. Se les conocía como los seguidores de Jesús. Se les conocía como los discípulos de Jesús. También se les conocía como los hombres del camino, porque Jesús siempre predicaba que Él era el camino. Entonces sus seguidores eran los seguidores del camino. Así. Pero los discípulos de Jesús vivían tanto como Jesús. Los discípulos de Jesús, no al principio sino al final, esos discípulos de Jesús vivían como Jesús, hablaban como Jesús, pensaban como Jesús, vivían como Jesús, predicaban como Jesús. Y cuando esos discípulos llegaron a Antioquía, entonces ahí en esa ciudad, la gente que no conocía a Cristo veía a los discípulos y decía: estos se parecen mucho a su maestro, ellos se parecen mucho a su Jesús. Estos discípulos, estos del camino, se parecen mucho a su maestro, porque hablan como Jesús, piensan como Jesús, predican como Jesús, viven como Jesús, se expresan como Jesús. ¡Wow! Entonces vamos a llamarles cristianos. Y ahí en Antioquía, por primera vez, a los discípulos de Jesús se les llamó como cristianos. Pero no lo hicieron de una manera amable, lo hicieron de una manera despectiva. Esos cristianos, así como despectivamente. Entonces ellos entendían lo que era un cristiano. Entonces, ¿cómo debe ser un cristiano hoy en día? Alguien que guarda los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? ¿Los 10 mandamientos? No, son muchos. Son muchos mandamientos. Pero ¿saben qué?
el principal mandamiento que Jesús nos enseña y que Juan escribe es que nos amemos los unos a los otros. Dice el apóstol Pablo que toda la ley se resume en dos cosas: amar a Dios y amar a tu prójimo. Dice el apóstol Juan aquí mismo en el capítulo 4, por favor, no, capítulo 5. Miren lo que dice el capítulo 5 de Primera de Juan, ahí mismo, pero capítulo 5, ¿lo tienen? Dice así el verso 2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Verso 3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? No son gravosos. O sea, ya no tenemos que cumplir la ley a la manera del Antiguo Testamento, con sacrificios y con corderitos y con el trigo y con las ofrendas y las libaciones y todo ese derramamiento de sangre. Ya no tiene que ser así. Ahora, dice Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo se resume en amar a Dios y amar a tu prójimo, tanto como te amas a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero aquí mismo en este punto 3 es que nosotros debemos andar como Él anduvo, vivir como Cristo, de tal manera que la gente cuando te vea diga: wow. Esta semana me reuní con una familia y este hermano sale a vender por diferentes pueblos. Y él me comenta que una persona o varias personas en las diferentes tiendas donde él va a vender le dice: oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Y entonces él dice: sí. ¿Y cómo se dio cuenta que usted es cristiano? Dice: porque nunca dice groserías, número 1. Número 2, por su forma de expresar. Y número 3, porque cada vez que usted se sale, siempre me bendice. En eso me doy cuenta que usted es un cristiano. Hermanos míos, qué triste. A mí me da pena cuando alguien me dice: ah, entonces fulano es cristiano. Digo: sí. Pues debería conocer su vida bien, porque para ser como él, mejor me quedo como estoy. ¿Han escuchado esa frase? Sí. Hermanos míos, hay muchos que se dicen ser cristianos, pero en su vida práctica demuestran otra cosa. Y por eso mucha gente no viene a los pies de Cristo, por el mal testimonio de muchos que se dicen ser cristianos. ¿Ese es cristiano? Si lo vi emborrachándose, ¿ese es cristiano? Si lo vi que andaba con doña Tencha. Espero que no esté doña Tencha aquí. ¿Ese es cristiano? Pero si en la empresa cada maldición y cada grosería que habla. Y hay otros que son cristianos, pero de la secreta. Solo él sabe que es cristiano, porque nadie más sabe que es cristiano. Él es cristiano, sí es cristiano, pero nunca habla de Cristo. A lo mejor no dice maldiciones ni groserías, pero nunca testifica. Por eso, amados hermanos, Primera de Juan nos descubre. Si te das el tiempo de leer Primera de Juan, toda la carta, te descubrirá tal cual eres. Por eso debemos nosotros
cuidar nuestro testimonio, porque dice el apóstol Pablo que muchas veces por el mal testimonio de algunos el nombre de Dios es blasfemado. Qué triste. Y no solo estoy hablando de cristianos, hablemos de nivel básico, estoy hablando también de cristianos de nivel alto, que también han dado tan mal testimonio, que a veces, hermanos, por el pecado de unos, nos etiquetan a todos. ¿No es cierto? Tú llevas una vida de santidad, tú vas a tu casa de oración, estás en la palabra, estás en comunión con Dios, ¿verdad? Y estás viviendo una vida íntegra, pero luego le vas a testificar a tu vecino, y tu vecino te sale con que él conoce a otro que también dice ser cristiano, pero que le pidió prestado y nunca más le pagó. O que dijo ser cristiano, pero que lo vio saliendo de un bar. Es que le dijo que en el bar la vida es más sabrosa. Número 4. Otra característica más que el apóstol Juan nos enseña: el verdadero cristiano ama y no aborrece. El verdadero cristiano ama y no aborrece. Busquen por favor Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Miren lo que dice hasta el verso 11. Estos dos versículos dicen así: el que dice, ¿cuántas veces Juan menciona esa frasecita? ¿Verdad? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice al final? Está todavía en tinieblas. El que dice, porque hay muchos que dicen, es fácil decir, ¿sí o no? O decir es fácil. Por eso Juan lo dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Pero luego dice el 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, ¿dónde está todavía? Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que dice que anda en la luz pero aborrece a su hermano, miente. No anda en la luz. Es que yo soy cristiano, sí, pero aborreces a fulano, pero odias a mengano, pero no perdonas a sutano, porque todavía tienes amargura en tu corazón contra él. Entonces, o eres cristiano, o andas en la luz, o andas en las tinieblas. Arregla cuentas. Arregla cuentas. Si eres el verdadero hijo de Dios, arregla cuentas. Habla con las personas y les dice: ¿saben qué? La verdad te fallé, o la verdad tengo algo en mi corazón contra ti. Yo quiero que nos sentemos y arreglemos cuentas. Yo sé que no nos hablamos y todo, por esto, por aquello más, pero yo quiero vivir una vida santa delante de mi Dios. El verdadero cristiano siempre buscará la reconciliación. El que no es cristiano te va a mandar aquí cerquita al Cerro Colorado. Pero el verdadero cristiano siempre va a vivir, o siempre va a procurar una vida de reconciliación con sus hermanos. Por eso dice aquí el punto número 4, que el verdadero cristiano ama y no aborrece. Miren lo que dice, hermanos, el capítulo 4. Aquí mismo, pero en el capítulo 4 y verso 20. Eso está fuerte también. Dice así: si alguno dice, otra vez, si alguno dice
yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Es un mentiroso. No es cierto. No es cierto que sea un hijo de Dios. No es cierto que sea un cristiano. Si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo es eso posible? No se puede, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano? Eso no puede ser. El amor genuino es vertical y es horizontal. Si amo a Dios, entonces amo a mi prójimo. Si amo a Dios, entonces amo a mi hermano. Si amo a Dios, entonces amo a mi hermana. Si amo a Dios. Si mi relación vertical está bien, mi relación horizontal también estará bien. Pero ¿cómo puedo yo decir que amo a Dios, que tengo una buena comunión con Dios, pero estoy peleado con mis hermanos y con mis hermanas? Eso no puede ser. Por eso la importancia de vivir una vida de armonía, de amor y de reconciliación. Número 5. Una característica más de un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero no ama al mundo. Un cristiano verdadero no ama al mundo. Esto es otro punto importante. Miren lo que dice Primera de Juan 2. Todo esto que les estoy hablando, hermanos, está en Primera de Juan. Por eso Primera de Juan nos ayuda a ver quién es verdadero y quién es falso. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, ¿lo tienen? Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa amar al mundo? ¿Qué significa eso? Significa que amas más las cosas materiales que las cosas espirituales. No estoy diciendo que no uses las cosas del mundo. Pero una cosa es usar o tener las cosas del mundo y otra cosa es amar las cosas del mundo. Pablo lo dijo a Timoteo, se lo escribió en una carta y le dijo: ¿sabes qué, Timoteo? El amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero es, ¿qué cosa? Es la raíz de todos los males. El dinero no es malo, pero cuando tú amas al dinero más que a Dios, ahí está el pecado encerrado. Tener un carro no es malo, pero cuando tú amas más el carro que a Dios, ahí está el pecado encerrado. El trabajo no es malo, pero cuando no vienes a la iglesia por causa del trabajo, ahí está el pecado, porque estás amando más las cosas del mundo que las cosas de la iglesia. Dormir no es malo, pero cuando te duermes en lugar de venir a la iglesia, ahí está el pecado. Tener cosas materiales no es malo. Tener una ropa, pero cuando alguien se afana en tener cierta ropa y de cierta marca, y que si no tienes esta marca no tienes la bendición de Dios, ahí está el pecado encerrado. Muchos hasta se ufanan y se afanan por la marca de un traje
Oh, es que la bendición está conmigo porque miren la marca del traje que uso. ¿Cuál? ¿Y qué? Eso se va a quedar. Es capaz que el anticristo lo use cuando venga. ¿Y qué si es de marca? Oye, ¿y qué marca es tu traje? ¿Quién sabe? Pues, me quedó y me lo puse, me lo compré. Creo que lo compré en Tepito, algo así, ¿verdad? O en Liverpoorísima. No sé dónde. No sé, pero me quedó y ahí está. Ah, pero es que tiene que ser de marca. Es que los zapatos tienen que ser de marca. ¿Y qué? Son cosas materiales. Se acaban, se rompen, se queman, se pierden. Poner la mira en las cosas de arriba, dice Pablo, no en las cosas de esta tierra. Es que estoy construyendo mi casa, pastor, y tengo que trabajarle duro para que esa casa se va a quedar. Y no porque te quedes un domingo va a crecer más. Mañana sigues construyéndola, no hay problema. No estoy diciendo que ahí la dejes arrumbada, no, la vas a construir, pero no dejes que pase un domingo sin venir a la casa del Señor y adorar a tu Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Adórale al Señor entonces. Número 6. Número 6. Otra característica más de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no practica el pecado. Un verdadero cristiano no practica el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Miren lo que dice el verso 6. ¿Lo tienen? Muy bien. Primera de Juan 3, 6 dice así: todo aquel que permanece en Él, es decir, todo aquel que permanece en Cristo, no peca. Qué interesante. Cuando alguien me dice, pastor, es que no puedo dejar este pecado. Claro que puedes. En primer lugar, porque tienes al Espíritu Santo en ti. Y Él te va a guiar a una vida de santidad. En segundo lugar, tienes la palabra. Y la palabra, cuando la lees, te fortalece y te santifica y te limpia, porque la palabra es agua que limpia. En tercer lugar, tienes también la oración, el recurso de la oración, para que estés en comunión con tu Padre Celestial, y Él te ayudará a vivir una vida de santidad para que no peques. Pero tienes que permanecer en Él. Tienes que permanecer en Él. ¿Saben cuándo la gente empieza a caer en pecado? Cuando empieza a dejar la Biblia. Cuando empieza a dejar su lectura. Cuando empieza a dejar la oración. Cuando empieza a descuidar la oración. Cuando empieza a descuidar su comunión con la iglesia. Cuando empieza a faltar a la iglesia. Ahí comienza. Al diablo no le tienes que abrir todas las puertas, nada más con que le abras unas rendijitas. Con eso es suficiente para que el diablo te engañe y empiece a entrar a tu vida. Y hermanos, él puede hacer un desastre con tu vida si le das una pequeña oportunidad. Siempre me acuerdo allá en mi pueblo, cuando se riegan los campos. Qué hermoso se ve cuando esos campos bien nivelados se riegan, entra el agua y se riegan los surcos con la caña, con la milpa, con el jitomate, lo que sea, cualquier planta. Se ve hermoso cuando todo se riega. Pero hay dos animalitos que pueden provocar un desastre. Y una son las hormigas arrieras. ¿Han visto las hormigas arrieras? Esas hacen hoyitos en la tierra. Y otro animalito más grande, las tuzas, también hacen hoyitos en los bordos.
Los bordos están diseñados para que el agua no se vaya, sino que riegue bonito el campo. Pero si ahí hay un nido de hormigas arrieras, el agua entra por ahí, ¿no es cierto? Es un hoyito chiquito, pero por ahí empieza a entrar el agua. Y no te das cuenta. Tú ves tu campo y dices, se está regando muy bien. Pero el agua está haciendo presión en ese hoyito y está entrando por esos hoyitos. Y entran y entran. Cuando te diste cuenta, ya salió el agua del otro lado. Dices, ¿pero por qué salió? ¿De dónde? ¿Por dónde? No se ve que esté abierto, pero por abajo ya hizo la obra, ¿verdad? De pasar el agua por ahí, por esos hoyitos de esos animalitos. Y cuando nos damos cuenta, ¡pum!, el bordo se cae y sale toda el agua así, y echa a perder un cultivo por causa de esos animalitos. Así es que no necesitas abrirle todas las puertas al enemigo. Empieza a dejar de leer, empieza a dejar de orar, empieza a faltar a la iglesia y empezará tu vida en decadencia espiritual. ¿Qué dice la palabra? Que un verdadero cristiano no peca. Dice el 6: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Dice el verso 8: el que practica el pecado. Diga conmigo, practicar el pecado. Esto es importante porque lo voy a explicar. El que practica el pecado es del diablo. ¿Perdón? ¿Sí está claro? ¿Juan es claro en lo que escribe? Ay, y yo he dicho que soy cristiano. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren el 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la palabra simiente también se puede traducir palabra, porque la palabra de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El verdadero Hijo de Dios, hermanos, no practica el pecado. Verso 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre Santo, ayúdanos. Ahora, hace rato dijimos, y Juan lo corrobora, que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que dice Juan en el capítulo 2 y lo que dice Juan en el capítulo 3? La diferencia es la práctica del pecado. Es decir, que un verdadero cristiano, por un pequeño descuido, puede caer en pecado. Sí, los cristianos todavía estamos en esta tierra y todavía vivimos en este mundo. Quisiéramos ya no pecar nunca, ¿verdad? Pero como todavía estamos en esta tierra, de vez en cuando, ¡pum!, ¡ay!, volví a caer. Pero como es verdadero cristiano, ¿qué va a hacer? Confiesa sus pecados, ¿verdad? Le pide perdón a Dios, busca no volver a caer en ese mismo pecado, se arrepiente y sigue, acepta la segunda oportunidad de Dios y sigue adelante. Pero aquí estamos hablando no de la caída del pecado, sino de la práctica del pecado. Esta es otra cosa. Es decir, que alguien que practica el pecado,
que vive en el pecado y que constantemente está en el pecado y le agrada andar en el pecado y peca hoy y peca mañana y peca pasado mañana y se convierte ese pecado en un estilo de vida, entonces Juan dice, este no es de Dios. Este no es de Dios. Solo dice que es cristiano, pero su vida de pecaminosidad me dice lo contrario. No sé si me estoy explicando. ¿Sí entendemos la diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado? Dos cosas diferentes. ¿El cristiano puede caer en pecado? ¿Pero puede practicar el pecado? No. No debe. Puede, pero no debe. Y si lo hace, entonces no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal. Por eso dice acá que el verdadero cristiano no practica el pecado. No es que no cae, puede caer. Es como la diferencia entre una ovejita y un marranito. ¿La ovejita puede caer en un charco de lodo? ¿Accidentalmente? Sí puede caer, ¿verdad? Puede caer. Se resbaló, estaba comiendo unas hierbitas, unos pastitos, se resbaló y ¡pum! Cayó en un charco de lodo. ¿Y ahí se queda la ovejita? No. Como es oveja, ¿qué hace? Sale. Se ensució, se manchó, se enlodó, pero no es su hábitat. Por tanto sale, se sacude, lo que sea, y sigue su camino. Pero si es un marranito, no, es su vida el pecado. Digo, el lodo. Pero lo mismo, es su vida. Por eso Pedro dice que el que conoció la verdad y no vive en la verdad, mejor no hubiera conocido la verdad, que habiéndola conocido, vuelve a incurrir. Y le sucede lo del verdadero proverbio. ¿Qué dice? Que el perro, ¿qué hace el perro? Vuelve a comer su propio vómito. Y la puerca lavada, aunque laves es que tengo mi mascota que es un puerquito. Está bien. Y es que siempre lo baño, siempre lo limpio, ¿verdad? Y siempre hasta lo perfumo. Pues sí, mientras no le pongas en un charco, todo está bien. Pero como es marranito, aunque esté limpio y aunque esté perfumado, cuando vea un charco, seguramente que le va a encantar vivir y revolcarse en ese charco de lodo. Esa es la diferencia entre alguien que cae en pecado y alguien que practica el pecado. A través de los muchos años que Dios me ha permitido ministrar la palabra del Señor, he visto con tristeza hermanos genuinos que aman al Señor. Pastor, ayúdenme. Caí en esto. Me siento muy mal, me siento muy avergonzado. Ya le pedí perdón a Dios, pero me siento muy mal. ¿Saben una cosa? ¿Ustedes creen que lo voy a juzgar? Cristiano pecador, ¿cómo es posible? Fuera de esta iglesia. No, cuando alguien viene con esa actitud, es digno de que se le ayude. ¿Por qué? Porque viene con esa actitud. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Abandonó su casa, abandonó a su padre, abandonó a su familia, abandonó su hermano, abandonó su trabajo, abandonó su comodidad y se fue a malgastar toda su herencia. Y cuando ya no le quedó nada, ¿qué hizo? Reflexionó y volvió arrepentido. ¿No es cierto? Esa es una señal de un verdadero cristiano que vuelve otra vez a los brazos de su Padre Celestial. Como Dios es amor,
Él siempre tiene los brazos extendidos. ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo? ¿Lo corrió? ¿Lo rechazó? ¿No lo recibió? No lo recibió. Al contrario, dice la Biblia que cuando el padre vio que el hijo venía, él mismo salió y corrió a recibir a su hijo. Lo estaba esperando, gracias. Lo estaba esperando. ¿Y saben qué? Probablemente hay aquí alguien que diga: pastor, yo me siento así como el hijo pródigo. Pues tú que conoces la Biblia, quiero que sepas que tu Padre Celestial también te está esperando. ¿Desde cuándo te ha estado esperando? Para que corras a sus brazos y para que recibas su perdón y recibas una segunda oportunidad. Amén. Número 7. Un verdadero cristiano ama a sus hermanos. Aunque esto lo vimos un poquito en el número 4, pero este está fuerte, más fuerte todavía. Busquen por favor 1 de Juan capítulo 3. Ahí está cerquita. Verso 15. Miren lo que dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Perdón? Hermanos míos, el odio es el equivalente espiritual del homicidio ante los ojos de Dios. Porque para Él la actitud es igual al acto. ¿Se acuerdan ese ejemplo que dijo Jesús? Que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto es prácticamente lo mismo. Probablemente no agarraste un cuchillo, un rifle o una escopeta para matar a tu hermano, pero por aborrecerlo, tú te conviertes en un homicida. Qué duro es Juan en este texto bíblico. Miren lo que dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dios nos libre, mis hermanos, de vivir una vida de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento. Dios nos libre. Lo mejor que podemos hacer es pedir perdón o buscar a las personas que nos perdonan. Pero no podemos vivir de esta manera, porque es un pecado grave lo que el apóstol Juan nos enseña en este versículo. Dice el verso 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Concluyo con esto: el amor cristiano lleva sacrificio y la entrega de uno mismo por los demás. Fuimos traídos de las tinieblas, de la muerte, de la oscura opresión del pecado, a la luz resplandeciente y liberadora de nuestro Señor. No podemos ya seguir practicando las obras de la carne y llamándonos cristianos al mismo tiempo. Algo dentro de nosotros debió cambiar cuando fuimos regenerados, y si no ha sido así, tal regeneración no ha tenido lugar. Con esto no quiero decir que todo tu carácter es perfecto instantáneamente. Sabemos, claro, que hay un proceso que dura toda la vida, pero debemos examinarnos día a día y caminar en santidad de una manera que agrade a nuestro Dios. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 13:5, solo anótenlo, pero se los voy a leer. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos
que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Segunda de Corintios 13:5. Es decir, Pablo nos invita a autoexaminarnos para saber: Padre, ¿soy verdaderamente tu hijo o no lo soy? Pero qué mejor oportunidad el día de hoy. Si alguien en esta mañana fue motivado por el Espíritu Santo, qué mejor que hoy, al escuchar esta palabra, puedas venir a los pies de Cristo con una actitud de arrepentimiento.